Hola amigos, ¿cómo están? Espero estén bien. Vamos ya, martes, avanzando la semana, guiados por la luz, por nuestro Señor Jesucristo. Él es la luz, Él es el camino, la verdad y la vida. Vamos a pedirle a Él que nosotros continuemos detrás de Él, que Él en su bondad y en su amor, Él es el camino, Él nos abre el camino, conforme al propósito de Él para cada uno de nosotros en este día. Vamos a orar. Padre, hoy te rogamos que conforme a tu propósito para nuestras vidas, podamos caminar contigo, que no nos soltemos de tu mano, que en medio de estas circunstancias, de la realidad que podamos estar viviendo en esta tierra, tenemos esperanza en ti, porque para ti no hay nada imposible y que nosotros lo único que podemos y debemos hacer es confiar en ti, poner toda nuestra esperanza en ti y tú nos abrirás un camino y nos regalarás la victoria día a día, que nosotros vivamos conforme a tu voluntad. Te lo rogamos, Padre, ayúdanos a lograrlo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, iglesia, hoy vamos a empezar a leer el verso 6 y vamos a leer hasta el verso 10 del Evangelio de Juan, capítulo 1. Y leo para ustedes en el nombre de Jesús. Dice, hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino a dar testimonio de la luz para que todos los seres humanos pudieran creer. Juan no era la luz, él solo vino a dar testimonio de la luz verdadera que ilumina a todo ser humano, entraba al mundo. Él, que es la palabra, ya estaba en el mundo. Él creó el mundo, pero el mundo no lo reconoció. Bueno, ¿qué nos enseña el Señor para nuestras vidas? Lo primero, habla de Juan. Aquí está hablando de Juan el Bautista. El apóstol Juan está hablando de Juan el Bautista, del que vino primero, del mayor de los profetas. ¿Saben por qué él es el mayor de los profetas? Porque estaba anunciando a la luz del mundo, al Salvador. A Juan iba primero abriendo un camino. ¿Y cuál era la función de Juan? Dar a conocer, preparar el camino para el Señor Jesús. Y vamos a Mateo 3 y podemos entender a través de las escrituras la función de Juan. Él en Mateo 3, el verso 1, vamos a leerlo, dice, varios años después, mientras ellos todavía estaban viviendo en Nazaret, aquí se está haciendo referencia a José, a María y a Jesús como hombre. Jesús, hijo de María. Pero María no es la madre de Dios. María es la madre de Jesús, humano. Recuerden que el Señor Jesús es Dios y Él vino a la tierra 100% como ser humano y 100% como Dios. Y entonces dice, vino Juan el Bautista y empezó a hablarle a la gente en el desierto de Judea. Él decía, cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios está cerca. Estaba anunciando a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él dice, cambien su manera de pensar y de vivir, significa arrepientan. Usted dirá, ¿y de qué me tengo que arrepentir? De las obras de la oscuridad. Si usted ya tiene la luz, que es Jesucristo, que es el Evangelio, que es la palabra de Dios, obrando en su mente y en su corazón, te da claridad de cuáles son las obras de la oscuridad y cuáles son las obras de la luz. Porque al recibir a Jesucristo, es decir, recibir la palabra, el logos, porque recuerden que el verbo se hizo hombre y el verbo estaba con Dios. O sea, que cuando nosotros decimos ser hijos de Dios, que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, recibimos el Evangelio de Cristo. El Evangelio es la constitución de nuestras vidas, en otras palabras. Yo me dirijo conforme dice la palabra de Dios. Ese debe ser nuestro deber. No quebrantar el Evangelio de Cristo, no quebrantar la palabra de Dios, eso es creer en Él, no vivir practicando un pecado. ¿Y qué es pecado? Todo aquello que va en contra de lo que dice Dios en su palabra. Cuando yo ya tengo esa luz, cuando tengo ese nuevo nacimiento, que es tener la luz, ya no vivo en oscuridad, ya soy libre para decirle no al pecado, de tanto que hemos hablado días anteriores con la carta a Filipenses. Yo ya no me dejo dominar por el antiguo hombre,
Ese era el viejo hombre. Ahora el nuevo hombre se dirige bajo parámetros que Dios me enseña en su palabra. ¿Eso que voy a hacer? ¿Eso glorifica a Dios? Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Él vino a dar testimonio de la luz. Y hoy, a través de estos versículos, podemos identificar claramente las obras de las tinieblas y las obras de la luz. Podemos identificar que el mandato de Dios es, tenemos que creer primero en Él, en su palabra, porque si no creemos en Él y en su palabra, ¿cómo podemos ser buen testimonio para los que están a nuestro alrededor? El Señor al final le da una comisión, una misión a sus discípulos, a esos 11 que estaban con él al final, porque hubo uno que anduvo con ellos, pero no era de ellos. Y no por ser precisamente una persona que diga que soy cristiano porque voy a una iglesia o diga yo creo en Dios y porque voy a la misa, pero si no presto atención al evangelio que me regenera, que me cambia, que me transforma, que me saca de las tinieblas a la luz admirable que es Jesucristo, no puedo decir que he tenido ese nuevo nacimiento si no hay un cambio en mí, en mi manera de pensar, en mi manera de hablar, de obrar, de vivir. Entonces, por eso es que este mismo profeta, Juan el Bautista, le decía a aquellos religiosos de la época que llegaron a él. Leo para ustedes Mateo 3, el verso 7 dice, cuando Juan vio que muchos fariseos, los religiosos de la época, y saduceos venían para ser bautizados, les dijo, partida de víboras, ¿quién les advirtió que escaparán de la ira de Dios que está por venir? Vivan de tal manera que demuestre que realmente han cambiado. Y no me vengan con que Abraham es nuestro antepasado, porque les aseguro que Dios puede convertir hasta estas piedras en descendientes de Abraham. Y ya también el hacha está lista para cortar los árboles de raíz. Por tanto, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y echado al fuego para que se queme. Mire, no por decir que soy cristiano, realmente puedo dar testimonio de un verdadero cristiano. Estos religiosos de la época se creían que eran los únicos salvos, los únicos que tenían la aprobación de Dios por observancia de la ley, por apariencias externas. Ese nuevo nacimiento, esa nueva luz que hay en nuestra vida se tiene que reflejar. Dios empieza a obrar desde nuestro ser interior, nos da convicción de pecado mediante el Espíritu Santo que mora en nosotros y te dice, hija, hijo, eso no está bien. Pero muchas veces hacemos oídos sordos a la voz de Dios porque aún todavía hay tinieblas en nosotros, hay oscuridad. Pero si nosotros podemos identificar claramente a través de la luz, eso no es de Dios, eso lo estamos haciendo es por conveniencia, pero eso no agrada a Dios. Eso entonces tenemos que quitarlo de nuestra vida, porque en la palabra de Dios, en Isaías, el Señor nos dice que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Y esto les pasaba a estos fariseos. Pero una voz como Juan el Bautista que le decían es arrepiéntanse. Y un arrepentimiento es ya no puedo vivir practicando obras de la oscuridad. Y en nosotros mora el Espíritu Santo. Y Él es el que nos convence y nos da convicción de pecado. Pero cuando lo escuchamos a Él, y la mejor forma de saber que esas decisiones que estamos tomando agradan a Dios es sabiendo qué dicen las escrituras. Pero si aún sabiendo qué dicen las escrituras, terminamos haciendo cosas que desagradan a Dios, todos un día vamos a darles cuentas a Dios. Todos somos responsables de nuestros actos, no solo aquí en la tierra, sino por la eternidad. Y qué bueno que nosotros tengamos el verdadero temor de Dios, que es arrepentirnos de toda mentira que estemos practicando en nuestra vida, de todo pecado que estemos abrigando, que estemos ocultando, que estemos practicando, renunciar a esas obras de la oscuridad, porque ya tenemos la luz y la luz da claridad para poder identificar, eso no está bien delante de Dios. Podrá estar bien delante de los hombres por conveniencia,
pero a Dios le agrada. Y esa voz del desierto, que es Juan el Bautista, le decía eso a estas personas. Juan el Bautista terminaron matándole, quitándole la cabeza, porque él le decía a la gente las verdades que había que decirles. Y él les decía las verdades para bien de esas personas. Esas personas que terminaron quitándole la vida a él, pensaron que se habían salido con la suya, que habían triunfado. Quizás sí, delante de los ojos de los hombres, pero delante de Dios, ¿qué? ¿Y sabe qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Es que existe el bien y existe el mal. Nosotros tenemos que decidir, ¿vamos a dar testimonio de lo bueno o de lo malo? ¿Vamos a aparentar ser un buen testimonio o vamos a hacer genuinamente delante de Dios bien las cosas, o vamos a seguir en apariencias? Ese es un muy buen reto que tenemos que tener en cuenta hoy. Ser un buen testimonio genuino, real y sincero, como lo dice la palabra de Dios. Dios no nos manda a pelear con nadie. Dios lo que nos manda es a vivir en la luz, en su verdad. ¿Saben por qué? Porque es para la eternidad. Y si lo hacemos como dice la palabra de Dios, nuestra victoria está asegurada por la eternidad. Y miren algo, la Biblia no es antigua, la Biblia no es moderna. La Biblia, la palabra de Dios, es eterna. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú te has manifestado en nuestra vida. Y tu palabra eres tú, mi Señor Jesucristo. Es una extensión del Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por estar, Señor, hablándonos a nuestra mente y a nuestro corazón cada día. Ayúdanos a caminar en rectitud, en mostrar verdaderos frutos que demuestran arrepentimiento. Ayúdanos a vivir de tal manera, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buen reto para hoy, iglesia. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle 14, A número 2, E-100, Los Caobos. Te esperamos.